Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado, gracias por confiar en el mensaje que hoy tengo para brindarles. Y hoy nos vamos a dedicar a explorar un poquito más todo lo que estuvimos viendo todos estos días, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Entonces, seguir identificando esta concepción distorsionada que tenemos del miedo, como decía en las charlas anteriores, que es un revisionista y no es un cercenador de nuestra vida, pero dado que nuestro cerebro arcaico identifica el miedo como una plataforma de vida o muerte, no tenemos la posibilidad de identificar su intensidad, si justifica su duración y si es un miedo sobredimensionado, si es real, si tiene fundamentos o si es falso. Hoy preparé un escrito hace un ratito que tenía ganas de compartirlo con ustedes y quisiera que los respiren a medida que se los voy leyendo, ¿no es cierto? Porque creo que es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Lo primero que quiero compartir con ustedes es que en nuestro código genético llevamos impresas toda la información intrínseca, no solo del ser humano, de por sí, de los humanos que somos, sino también de nuestros padres, de nuestro clan, de todo el entorno donde ese clan se ambientó, y también de la humanidad toda. Por lo tanto, nosotros estamos como envueltos en una serie de aros concéntricos, que son estas capas de información, y esa información que aglutina todas las vivencias del ser humano, desde sus momentos sublimes hasta los momentos más desgarradores, pasando por las hambrunas, las pestes, las guerras, las carencias, las injusticias, los deseos, las ilusiones, los paradigmas y las creencias. Y dentro de las creencias, que son realmente una base sobre la cual nosotros vamos habitando este mundo, vamos construyendo nuestra visión particular y también la colectiva, ¿no? Y aún siendo eso lo que nos facilita poder expresarnos en el mundo tal como somos, también es lo que nos condiciona y diría que hasta por momentos nos succiona, dejándonos un poco margen para poder repensar sobre nuestro propósito de vida, sobre replantearnos nuevamente si eso que estamos escogiendo lo hemos escogido nosotros, si fue condicionado por alguien, si está en lealtad con alguien. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de poder vislumbrar nuestra mente, poco margen nos queda a nosotros para reconocer dónde está nuestro mayor bien. Por supuesto que todos tenemos una idea de qué es nuestro mayor bien, porque nos hemos condicionado así. Pero ese mayor bien que nosotros tenemos grabado en nuestra mente, no nos garantiza que sea de verdad nuestro mayor bien. Es la idea, es, como decía el otro día en la charla, ¿no? Es como el ideario de nuestro mayor bien. Entonces, esto de no poder reconocer nos pone en una posición incómoda, de impotencia, porque perdemos nuestra libertad de decidir sobre
nuestros propios conceptos, sobre nuestra propia realidad, la realidad que queremos vivir, que queremos manifestar. La mente es la conciencia inmaterial que se desplaza y la podemos ver expresada a través del cerebro. Y ese cerebro requiere de un conductor, y cada uno de nosotros es el conductor de su propia mente. Pero claro, el cumplir con la función hace que nosotros tengamos que aprender a saber cómo conducirlas. Eso no nos enseñaron. La mayoría de las personas están continuamente condicionadas y asociadas a lo que el mundo exterior le propone, como experiencia, como herramientas, como lo placentero o como el displacer lo condiciona. Las estructuras a través de las que se desarrolló la humanidad fueron estructuras que por un momento las ordenaron, pero también las debilitaron. ¿Por qué? Porque esas estructuras durante cientos de años fueron las que gobernaron la humanidad toda. Y dentro de esa dominación no hubo posibilidades de reconocer hasta qué punto esas estructuras estaban plagadas de solidaridad, de ecuanimidad, de bienestar, de justicia y de serenidad. Estas estructuras que gobernaron la Tierra, que gobernaron al menos esta humanidad desde hace cientos de años, lo que está haciendo es utilizar el famoso principio del filósofo Hegel, que dice que todo vínculo requiere de un dominador y un dominado. Y no hay mejor cosa que el dominador hacerle creer al dominado que está cumpliendo con su mandato de ser dominado y que encima esté agradecido por ser dominado, ¿no? Es decir, cómo se va desvirtuando y se va desnaturalizando los derechos del ser humano, su capacidad y su derecho universal de ser feliz, de tener un bienestar económico, socioeconómico y tener una educación que le permita cada vez ser más libre. Esa falta de igualdad hizo que, de alguna manera, vayamos reprimiendo, porque tenemos que obedecer esas leyes impuestas, esas leyes que supuestamente hablan de una sociedad justa, y vemos muchísimas autoridades que siguen llenando sus discursos de esa ecuanimidad, de esa templanza, de hacernos creer todo lo que van a hacer, que por supuesto no se hace porque no hay coherencia. Yo les voy a contar algo. La mente no identifica entre lo que declaro y lo que hago, por lo cual en los discursos habituales vamos a escuchar que esas famosas promesas de campaña o las promesas mundiales, no quiero politizar nada, sino entender que la mente, cada vez que yo declaro algo, lo toma como cierto. Entonces, si eso no sucede, nos vamos anestesiando a medida que va pasando el tiempo, y cada vez vamos naturalizando más eso que no sucede. Por lo cual vamos perdiendo cada vez menos capacidad de poder reconocer en dónde estamos, hacia dónde nos queremos dirigir y qué es lo que ya no queremos. Para comenzar a ser parte de esta masa crítica que está despertando, es necesario aprender a ver las cosas de una manera distinta. No como nos hicieron creer, sino las cosas como son. Eso implica, como decía antes,
desnaturalizar las plataformas de tantas cosas que hemos oído y que seguimos escuchando a nivel mundial, ¿eh? Roban pero dejan vivir, solo le fue bien porque tiene un contacto, un sponsor o un padrino, los ricos son malos y los pobres son virtuosos, toda meta requiere un sacrificio, el tener siempre es en reemplazo del ser como un fundamento de nuestra validación para justificar nuestra existencia, ¿no? Volvemos al ego. Este ego que sienta sus bases sobre sus tres pilares, que es, debo existir solamente si me ven, debo ser validado solamente por lo que tengo, o por mis logros. Y pertenezco si logro un estatus satisfactorio que me permita estar dentro de un círculo que hable que tengo cierta categoría. Las herramientas fundacionales para comenzar a ver lo que vemos, para sanar nuestra percepción de todo esto que está sucediendo, que lo único que genera son conflictos de dirección y que nos llena por momentos de incertidumbre, para poder develar todo eso, para poder empezar a ver con mayor claridad, tenemos que aprender, como decía antes, el educarnos emocionalmente y poder identificar la calidad de la plataforma de pensamientos con la cual funciona nuestra mente. Esa plataforma de pensamiento funciona como un sistema operativo que se activa continuamente en nuestra fase consciente y que da origen inexorablemente a lo que realmente nosotros vivimos. Si no llevamos a la conciencia nuestro automatismo de carencias, de miedos y los deseos ocultos, y ojo con esto, y los deseos ocultos de la esperanza de un Salvador, alguien que nos quite toda la carga, seguiremos siendo esclavos de este diseño del mundo que se está licuando, que está perdiendo fuerza, para darle paso a otra energía vital que se está desplegando con todo en este tiempo. Y es la construcción del mundo nuevo, ¿no? Este mundo nuevo que requiere de una visión liviana y despojarnos de todos los dogmas y etiquetas. Esto de desnaturalizar todo lo que nosotros creemos que somos. Les recuerdo que nuestra construcción mental está asociada con siglos y siglos de dichos, de creencias que no tienen fundamentos, pero que sí tienen mucho de obediencia. Obediencia que nadie se atrevió a conformar como algo posible de cambio. La revisión y el reconocimiento y la posterior, como digo yo, neutralización, nos va a facilitar poder adentrarnos a ese mundo nuevo. Cuando nosotros construimos el presente con las experiencias del pasado, y es lo que hacemos continuamente, cuando estamos pensando todo lo que vivimos y continuamente reconstruimos toda esa carga emocional que viene con cada situación que le hemos vivido como un fracaso o le hemos vivido con una situación de dolor que no hemos soltado. Cada vez que llevamos toda esa información a nuestra presente, lo que hacemos es intoxicar nuestro presente con ese pasado. Es necesario soltar el pasado. Reconocer el dolor es necesario, pero también es necesario el soltarlo. Dejar de identificarnos con ese dolor.
Porque si no lo hacemos, ese dolor es la piedra fundacional con la cual estamos construyendo nuestro futuro. Lo estamos utilizando todo el tiempo. Entonces, a veces me preguntan, ¿cómo puede ser que sigo siempre viviendo la misma historia? ¿Saben cuál es la respuesta? Es porque no hemos soltado el pasado. Cada situación de desacierto, de dolor, hasta les diría de fracaso, que es una palabra que yo desterré de mi vocabulario, porque el fracaso, en realidad, está vinculado con un laberinto de desaciertos que no me da posibilidad de cambio. En cambio, el desacierto me da la posibilidad de descubrir cuál es el aprendizaje detrás de mis errores. Y digo de mis errores, sí, de mis errores, porque cada uno debe hacerse cargo y hacerse responsable de los pensamientos, intenciones ocultas y acciones que colaboraron para vivir ese pasado con dolor. Por lo tanto, esos conflictos no resueltos, las emociones que no hemos gestionado, que hemos inhibido, que hemos reprimido y que se van cristalizando en el cuerpo, van afectando nuestro campo energético y van creando un impacto nocivo en todas nuestras creaciones, tanto personales, y acá voy con esto, como las creaciones colectivas. Por eso es esencial que hoy más que nunca seamos uno pensando al unísono el mundo que queremos habitar, la luz que queremos desplegar, la vida que queremos vivir, un mundo luminoso, completo, sin necesidad de pensar que hay algo afuera que existe, que necesito tener para que me complete. Nosotros ya somos completos, solo que aún no reconocemos nuestro origen. Estamos entrando en esta fase de luz que nos va a hacer reconocer quiénes somos. El velo del olvido va a comenzar a disolverse. Y para eso necesitamos autorregularnos, que es el vernos, el observarnos, pero observarnos como un conducto cognitivo, es decir, ponernos en una posición, como ver nuestra vida fuera como si fuese una película, desde todos nuestros ángulos posibles. Atrevernos a dejar de definirnos con todo lo que hemos vivido y esa obediencia de esas voces del pasado que nos han dicho qué podíamos ser y qué no podíamos ser, o qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Podemos atrevernos a todo y más. Por supuesto que esto siempre tiene que ir de la mano del mundo de lo posible y del principio de realidad, que creo que son las herramientas necesarias para poder aprender a conducir nuestra mente de una manera asertiva, eficaz, contundente y serena. Es con lo que contamos hoy, con la capacidad de poder edificar el presente, con esas herramientas. Y si nosotros estamos dispuestos a aprender, entonces van a aparecer no solo las señales, sino van a aparecer los mensajes que nos van a conducir a este nuevo escalón a lo cual nosotros nos estamos dirigiendo como personas y como humanidad toda. Para eso es preciso dejar el miedo y dejar que ese miedo, como dije inicialmente, cumpla su papel de revisionista y no como un temerario inquisidor que nos imposibilita la vida. Atravesarlo es aprender a convivir con esa energía
Porque esa energía, ¿qué es el miedo? Está solo para cuidarnos. Y si podemos entender que está solo para eso, vamos a poder agradecerle a ese miedo todo el tiempo que esté con nosotros, porque es el que nos facilita el poder estar vivos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, vamos a trabajar con una pantalla que diseñé, que se llama la resignificación del miedo. Esta resignificación es como imagínense que es como un protocolo para empezar a ordenar esa energía. Y para hacerlo, primero tenemos que reconocer el miedo. Nos cuesta mucho, como decía en una anterior charla, nos cuesta muchísimo reconocer que le tenemos miedo de por sí al miedo, a tener miedo, aunque les resulte ridículo, pero es así. Bueno, esta lista que hablaba en la charla anterior sobre reconocer todos los miedos que tenemos y trasladarlos a un papel, nos va a permitir descomprimir la mente, descomprimir para poder empezar a generar una planificación de qué podemos hacer con esos miedos, cuántos de esos miedos son reales, cuántos son miedos imaginados de lo que puede suceder en el futuro. Entonces es esencial identificar, reconocimiento del miedo, identificar, hacer la lista, identificar si tiene calidad, si tiene intensidad, si tiene duración, si está exacerbado, si está minimizado, si es falso, si es un miedo pensado, es decir, me estoy adelantando a algo que no sucede. Detectar nuestros pensamientos todo el tiempo, nuestras intenciones, el lenguaje que utilizamos un lenguaje negativo, un lenguaje bélico, tenemos acciones que también son negativas, que contribuyen continuamente a la activación de lo que no queremos. Y luego hacer una planificación consciente. Pero esa planificación tiene que ser dada desde la serenidad, por lo cual las cartas drenantes, que abogo que hagan todos los días una, le van a poder facilitar la posibilidad de que sea lo conductual, lo cognitivo, el que pueda desarrollar un plan de acción a corto plazo. Y yo digo a corto plazo porque cuando desarrollamos planes a largo plazo, claro, nosotros necesitamos ir tomándonos de varas, ¿saben? Como si estuviéramos en un puente colgante, y precisamos de varas donde ir sosteniéndonos, donde sentirnos seguros. Pero si nosotros desarrollamos un plan a largo plazo, no tenemos dónde aferrarnos, porque lo único que tenemos es un plan de acción y un objetivo a largo plazo. Entonces, los planes cortos nos van a facilitar el ir adquiriendo seguridad a medida que nos pongamos metas cortas. Por supuesto, fundamental, siempre de la mano del principio de realidad, del mundo de lo posible, de la posición del observador, que es esencial para reconocer los recursos y para reconocer también las acciones, ¿no es cierto? Sin ello es imposible darnos la posibilidad de poder ser eficaces y certeros. Por supuesto que es necesario que tengamos en cuenta que hay momentos para pensar, hay momentos para planificar, hay momentos para llorar y hay momentos para accionar. Y digo esto
porque a veces queremos hacer todo junto. En esto de querer resolver algo ya, e inundamos nuestra capacidad ejecutiva, le inundamos de emocionalidad que tiene que ser reconducida por otro proceso. Entonces, el pensar tiene que conducirnos a la planificación, y la planificación tiene que conducirnos a una acción coherente, serena, desde ese principio de realidad al que yo abogo, y también con templanza, buscar esa escala de moderación. Cada uno tendrá su propia escala de moderación. Recuerden que nosotros estamos viviendo dentro de un espacio de dualidad, donde marcamos siempre las polaridades. Las polaridades me indican que paso de no poner límites y no sé ponerlos, a ponerlos de una manera tajante e implacable. Para poder encontrar esa moderación, necesariamente, siempre vamos a tener que tocar los polos, porque es la única forma que tenemos de reconocer nuestra capacidad para encontrar ese punto moderado, ese punto que no es un punto fijo, sino es un punto que va a estar continuamente circulando, pero que nos permite conectarnos con la serenidad. Entonces, el mensaje que hoy quiero transmitirles más que nunca es que pensemos con el corazón y que la mente y el corazón se fusionen de tal forma que cada vez que piensen algo puedan conectarse con su mayor bien, y que cada vez que sostengan algo que quieran decir o una acción que quieran realizar, que se pregunten muy en el fondo si eso está conducido por la paz y por el amor. El mundo se maneja, este mundo que va disolviéndose, este mundo conocido, para dar paso a otro, está conformado por dos grandes emociones, y hoy la que domina y dominó durante siglos el planeta fue la estructura del miedo. Lo que promuevo y lo que pretendo que cada uno de ustedes desde su espacio vital, comiencen a desarrollar una estructura de amor. Esa estructura de amor nos recuerda que todos estamos conectados, que todos somos uno, aunque estemos viviendo una experiencia física de separación, y que cada acción, cada pensamiento nos conecta con los demás e impacta en los demás. Y si alguien aún considere que su pensamiento no va a impactar en los demás, todavía no comprendió la conexión que estamos dentro de una red, un tejido universal que hace que en esta telaraña de araña donde estamos todos, esta telaraña de araña, cuando uno se mueve el otro, y se mueve el otro, y se mueve el otro, y no hay quien no se mueva, porque impactan todo el universo. Entonces, mi mensaje de hoy es que ese miedo revisionista le demos la bienvenida, le agradezcamos y soltemos ese miedo, ese pasado, que lo único que hace es intoxicar nuestro presente y nos dificulta la posibilidad de crear un futuro óptimo, resplandeciente, amoroso, próspero y en paz. Gracias a todos por haber estado del otro lado escuchándome. Quedan, creo que, apenas unos minutos. Voy a dar paso a toda la gente que se le interesa hacer algún tipo de pregunta.
y, y encantada de poder responder. Lo que voy a hacer primero es